Hola, muy buenas. En este video vamos a estar viendo el push con arrastre o push arrastrado. Creo yo que es un buen gesto técnico como para introducir a posibles talentos a lo que va a ser después la arrastrada. Se reconoce generalmente quien tiene condiciones como para hacer la arrastrada después, una vez que se trabaja este gesto técnico. Suele darse, tiene muchas cosas en común y sobre todo ciertos aspectos claves y muy finos de la arrastrada, por así decirlo. Entonces, si bien es un gesto técnico que se utiliza, ¿sí? Se lo está viendo cada vez más, generalmente lo hace más que nada la gente que arrastran los corner cortos, utilizan para por ahí dividir al área, se lo suele ver por ahí para hacer un pase largo por la banda. Ciertos jugadores y jugadoras argentinos que lo realizaron bastante en su carrera, particularmente arrastraban, pero creo que bueno, puede ser usado para definir al arco y tiene bastantes usos y cada vez se lo está viendo más. Así que bueno, vamos a trabajarlo. No lo voy a desarrollar muy puntillosamente. Después vamos a ver la arrastrada y ciertos puntos importantes los vamos a estar cubriendo ahí. Seguramente no sea yo quien la dé, posiblemente consiga que algún experto venga a darme una mano. Pero bueno, sin más introducción paso al gesto técnico, ¿sí? Forma parte de los gestos técnicos laterales, con lo cual comanda el hombro izquierdo. Esto lo voy a repetir más allá de que estén todos los videos anteriores y lo puedan ver ahí, porque me parece que es algo fundamental. Es lo que más en relación a la posición del cuerpo y a la orientación con respecto a la bocha les confunde a los jugadores y a las jugadoras en no solo este gesto técnico, sino que en todos los demás. Así que lo sigo insistiendo, es un gesto lateral, ¿sí? Y en este caso voy a estar adelante de la línea de la bola, ¿sí? Esto creo que es lo que más diferencia en relación a la distancia o a la posición del cuerpo respecto a la bocha. Lo que sería cuán lejos estoy. Bueno, yo creo que es más o menos lo mismo que en un push, ¿sí? Como siempre, cuestión de comodidad, ¿sí? Más allá de que esté por delante de la bocha, esto tiene un límite, ¿sí? Que creo yo, para que sea cómodo inicialmente, después cada uno lo va a extender en función de sus capacidades, es que tenemos que estar cómodos. Si estoy lejos, si estoy exageradamente así, me parece que ya es demasiado, ¿sí? Así que para lo básico, para iniciación, creo yo que en una posición en la cual puedan tener las manos paralelas para que el palo quede paralelo, es suficiente. Porque creo que esto es importante. Si están muy lejos, si pasa esto, la tendencia va a ser a que hagan algo similar al push para la salida del corto, ¿sí? Entonces ya se empieza a ensuciar y es como que es incómodo. Se puede empezar sobre el pie derecho, se puede, pero yo mínimamente sugeriría que quede un poquito adelante del pie de la bocha al pie derecho, ¿sí? Importante llevar la línea del palo paralela a la línea de la bocha, ¿sí? No hay que pasarse, no hace falta, ¿sí? Pueden hacerlo más acentuados si llegan, pero si lo están haciendo más acentuados, que pueden ser un poco más adelante, y creo que eso es mejor. Fíjense, ¿sí? Pequeño detalle, como el hombro derecho está un poco flexionado, el codo derecho está un poco flexionado y el codo izquierdo está metido para adentro, ¿sí? Cerca de lo que sería el ombligo. ¿Sí? Esas dos cosas son importantes, es como que se hace un hueco con el pecho, ¿sí? Esto es importante, no llega a ser 90 grados, es un poco menos, pero es importante. Fundamental el dedo acá, ¿sí? Y el gesto técnico, lo que es en su tracción, es algo similar a eso, ¿sí? Como les dije, yo no soy un experto, creo que sí tiene cosas en común con la arrastrada, en que se tiene que buscar que la bola corra por el palo, que suba y que baje, ¿sí? Y acá voy a decir algo puntual, porque está involucrado claramente en ese movimiento el juego de las muñecas, ¿sí? Que, ya lo estuve diciendo desde el primer video, es fundamental a la hora de trasladar todo al movimiento del flick o la arrastrada para realizarlo con fuerza y bien, básicamente, eficientemente. Entonces, como mostré antes, todo lo que venimos diciendo no lo voy a repetir en relación a pasaje de peso de cuerpo, rotación de la cadera. El palo queda mirando con la cara plana hacia adelante, ¿sí? En este caso no se orienta la cara del palo hacia abajo. Se puede hacer un poquito si buscamos jugar la bola por la carpeta para no levantarla.
pero podemos hacerlo sin necesidad de cerrar tanto la cara del palo, no queremos perder fuerza en la fricción. La empuñadura, ¿sí?, es el aplauso, puede llevarse a peinitas, a una toma intermedia entre el aplauso y la sartén en la mano izquierda. Sí, ya creo que sobre la sartén no, a mí no me gusta particularmente. Entonces, movimiento de las muñecas. ¿De qué va el movimiento de la muñeca? Bueno, acá está lo más complicado. Yo lo que tengo que lograr es que la bola corra hacia arriba por el palo. ¿Cómo logro eso? Particularmente yo creo que tenemos que respetar la línea lineal de la bocha lo más posible para conjugar todas las fuerzas hacia el arco. Hay quien por ahí lleva la bocha un poquito hacia allá, ¿sí? Después eso en la arrastrada lo vamos a ir viendo, lo va a explicar alguien que muchas veces me sirve correrme del eje central para engañar al corredor, para amagar y todas las demás cosas. En este caso tratar de seguir la línea lineal, valga la redundancia, me parece que estaría bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, cuando yo me agacho, el palo lo empujo levemente hacia adelante, ¿sí? Entonces, cuando yo empujo el palo, ya la bocha sube por consecuencia, ¿sí? ¿Por qué necesito subir la bocha por el palo? Esto creo que es importante que entiendan, porque tengo que realizar el movimiento de las muñecas. Entonces, una vez que la bola empezó a subir por el palo, ya tengo la posibilidad de adelantar la mano izquierda sin que la bola se me termine escurriendo por la punta, ¿sí? Porque si la bola no subió y yo adelanto la mano izquierda, se me va, ¿sí? Obviamente yo tengo que hacer esto rápido, ¿no? Porque si no se va a ir de todas maneras, pero el hecho de traer la bola me habilita a abrir la cara del palo sin que la bola se vaya para después poder empujar rápido. Lo voy a mostrar en velocidad normal y después lo voy a poner en cámara lenta como para que vean esto que les acabo de decir, ¿sí? Ahí se me enganchó. Cuando queda la cara del palo abierta se corre el riesgo de que pase eso, de que la bola cuando vuelva a subir pegue en la curva y salga para la izquierda, ¿sí? Por eso por ahí se puede cerrar un poquito la cara del palo. Voy a tratar de hacerlo bien ahora de vuelta. Sí, ahí se enganchó un poquito, pero salió un poco más similar a lo que se busca hacer. Cosas importantes, bueno, tratar de llevar la bola lo máximo que se pueda. Por eso se la saca desde lo más atrás posible para que haya un recorrido amplio. Soltarla sobre el pie izquierdo o adelante del pie izquierdo, ¿sí? Acá hay dos cuestiones importantes. La primera es, tenemos que intentar girar el pie izquierdo. Es algo que después se va a complicar bastante en la arrastrada. Y hay algunos jugadores que tiran muy fuertes. Un amigo mío tira muy fuerte y no gira tanto el pie izquierdo y generalmente se lo ve que cae al piso cuando tira porque, bueno, lo abro por varios motivos. Uno de ellos es para facilitar la rotación de la cadera. Si yo tengo el pie así, la rotación de la cadera tiene un límite. Si yo abro el pie, la cadera puede rotar incluso pasando la línea del pie izquierdo. Eso es importante. En un segundo lugar, bueno, al abrir el pie izquierdo y al poder rotar mejor la cadera, puedo jugar mejor a la izquierda. Puedo amagar mejor la futura arrastrada. Insisto que son detalles y me estoy metiendo ya en algo que vamos a ver más tarde, pero bueno, sin más explicaciones de por qué se tiene que girar el pie izquierdo en el momento de sacar el paso, ¿sí? Cuando saco la bola, el pie izquierdo va girado y la bola se saca preferentemente sobre él o pasándolo, ¿sí? Porque después, como les dije, por ahí querramos jugar hacia la izquierda. Eso me parece importantísimo y creo que mucho más no les querría agregar por el momento. Sí, no levantarse de repente cuando se realiza el gesto técnico, como lo que venimos viendo, terminar tirando, apuntando hacia el arco en este gesto. Después en la arrastrada podemos girar, se puede continuar el movimiento, pero en este caso terminar apuntando como generalmente sin levantarnos, ¿sí? Antes de tiempo e inclusive después tampoco levantarnos. Y algo importante es intentar remarcar que todas las fuerzas que congenian son las mismas que venimos viendo, pero hay una muy importante que es la del hombro derecho, ¿sí? Por eso también el codo se flexiona, porque el hombro derecho es el que principalmente empuja. Lo voy a mostrar un par de veces más, así lo ven en cámara normal, en cámara lenta, y pueden apreciar un poquito cómo se realiza el movimiento de las muñecas, cómo sube la bola por el palo para después adelantar la izquierda y pasar la derecha, ¿sí? Tratar de, como les dije, llevar la posición inicial y desde acá, me están enganchando un montón, sacarlo. Voy a mostrar un par más, a ver si puedo lograrlo. No soy un especialista en
en el gesto técnico, como podrán ver. Van un par más. ¿Sí? Me estoy levantando. Hagan lo que digo, no lo que hago. Bueno, última y cerramos, creo yo. ¿Sí? Creo que no queda mucho más. Obviamente, si después lo van a querer levantar, van a tener que abrir la cara del palo y cuando veamos el push elevado van a ver cuáles son los errores. Fundamental, se los digo desde ahora, cuando enseñamos a levantar la bocha, lo primero que hacen es aplicar la fuerza hacia arriba. Hay que hacer entender que la fuerza se sigue aplicando hacia adelante, que se modifican pequeñas cosas, pero que lo más importante es entender que no tengo que empujar para arriba, que tengo que seguir empujando para adelante. ¿Sí? Vamos a ver si podemos levantar una para el show. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Como les dije, no quería hacer un análisis muy exhaustivo porque, bueno, después lo vamos a ver con mayor detalle cuando se trabaje la arrastrada como gesto técnico puntual. ¿Sí? Lo muestro una última vez para cerrar el video. Espero que estén muy bien. ¿Sí? Cualquier cosa que me olvidé se los mando más adelante o me lo comentan, me lo sugieren y espero que les guste. Chau, chau.